Aquí estamos. Bueno, a ver, vamos atrasados, pero tampoco tanto, dada la situación. Estamos una semana atrasados, calculo. Am, o sea, 2 clases, ¿no? Tampoco es para rasgarse las vestiduras, como dicen, ¿no? O sea, ¿y qué más? Y entonces lo que pregunten si hoy tienen prácticos, porque digamos, lo que dije es que descanse un poco la gente de TPS, así que a lo mejor, no sé si hoy, esta semana, el No, jueves. recibimos un mail hoy, Ah, dijeron que no teníamos. bueno, muy bien. A mí no me avisan. Muy bien. Ah, no, mentira, me avisaron por privado que sí. Así que bueno, nada, yo de hecho les dije que se tomen toda esta semana para ponernos en fase, pero bueno, será una clase o dos, ya se verá. Mientras tanto, ustedes aprovechen y pueden seguir estudiando. Ok, entonces, comenzamos la clase anterior con variantes estructurales. Vimos a Rice, entonces lo que voy a hacer es compartir la pantalla ahora mismo. Ahí estamos, ahí lo verán. Y pasamos por aquí rápidamente y habíamos terminado aquí. Ok, entonces habíamos comentado la vez pasada que, digamos, medíamos tanto en arrays CGH, ¿no? Como en arrays de SNPs. Por supuesto, los arrays de SNP tienen muchísimas más sondas que los arrays CGH. Los arrays de SNPs, pues dan, junto con los arrays CGH, podemos medir la luminiscencia de, digamos, que emiten cada uno de los fluoróforos una vez que hay reacción, ¿no? De identificación de que existe algo como lo que se está buscando, interrogando, ¿no? En el genoma a través de ese chip. Y entonces, como vieron, los patrones son muy parecidos, es decir, entre uno y otro lo único que vemos es más puntos, pero más o menos las líneas están por donde deben estar. Ahora, no obstante, digamos, lo que sí es una medida diferente y es muy útil muchas veces, es lo que se llama, voy a ponerlo así, ¿ok? Es lo que se llama la, la frecuencia del alelo B, ¿ok? Es otro tipo de medida, ¿no? Que se hace, digamos, sobre el mismo array que hemos corrido para tener estas lecturas. Lo único que hacemos es cambiar el algoritmo, es así, en la computadora, que lee los arrays. Y entonces, ¿qué es lo que vemos? Bueno, fíjense, fíjense cómo funciona. ¿Qué nos va a permitir? Y bueno, nos va a permitir, por ejemplo, identificar regiones como estas, ¿no? Es decir, se va a portar muy bien, ¿no? Casi idéntico en la nomenclatura, cuando tenemos 4, 3, 1, 0 copias, pero cuando tenemos identidad por descendencia o disomías uniparentales, pues nos va a dar una información todavía mejor. Eh, Fíjense, imagínense que tenemos un cromosoma de una región cualquiera con un cromosoma, en el cual tenemos un alelo y otro, ¿no? Es decir, pueden ser heterocigota o homocigota, no hay otra posibilidad, ¿no? En la lectura de un SNP. Entonces tengo en una región que estoy interrogando en el chip, ¿sí? Pues SNPs en los cuales van a ser, ¿no? El resultado homocigotos, AA. En el spot que tengo al lado de ese SNP, ¿no? Donde sembré ese SNP, en ese array de SNP, voy a tener un genotipo AB, es decir, se van a pegar los fluoróforos que marcan una heterocigota, ahora un homocigoto alternativo, y así, AA, BB, AB, etc. Pero, digamos, estoy en esta región, se dan cuenta, ¿no? AA, AB, ¿ok? Sigan esto. BB, ¿ok? AA, BB, BA, ¿ok? Entonces, un momento, ¿qué va a pasar? Bueno, si yo tengo una pérdida, por supuesto, en el genoma no existen gaps, ¿no? Es decir, nada está cortado, ¿no? Es decir, la interpretación de un gap es algo que nosotros interpretamos que hay un gap, ¿no? Pero esto no existe físicamente, ¿no? En el genoma.
decir, lo que hay es esta letrita, le sigue a esta, pero lo cierto es que no va a poder fijarse ese SNP, ¿no?, en esa región. Entonces, lo único que voy a ver es una letra B, es decir, porque tiene uno de los alelos o tiene el otro. No, no puede ser otra cosa. Pero no tengo posibilidad de formar homocigotas o heterocigotas. Luego sigo y luego es decir, aquí tengo una pérdida, pero cuando tengo una ganancia, fíjense que ahora yo puedo formar, bueno, genotipos diferentes. AAA, AAB, BBA, ¿no? Es decir, bueno, los que son indistinguibles, ¿no? Por ejemplo, AAB o BAA son indistinguibles. Tengo dos A y una B, digamos. La lectura va a ser la misma, ¿no? Entonces, fíjense qué significa mapear, ¿no?, o calificar la frecuencia del alelo B. Es decir, la frecuencia del alelo B, digamos, tiene una señal, digamos, como se dice muchas veces en los arrays, ¿no? Una señal, digamos, o una intensidad señal-ruido, ¿no?, que es mucho mejor que las lecturas que hay por fluorescencia, porque finalmente estamos detectando algo que es digital, ¿no? Es decir, en el sentido digital de una sola letra, ¿no? Entonces, fíjense cómo se representa. La frecuencia del alelo B va a ser 0 cuando tenga genotipos AA o A y no tenga nada, una pérdida, por ejemplo. Es decir, no tengo Bs, por lo tanto el B va a ser 0. Va a ser 0,5 cuando tenga heterocigotos AB o cualquier otra combinación, 2A y 2B, es decir, siempre voy a tener la misma, ¿no? 0,5. Y va a ser 1 cuando solo vea Bs, ¿no? Homocigotas BB o cuando tenga B con nada. Es decir, esto es lógico, tiene una lógica fácil. Bueno, vamos a verlo acá, porque acá es donde yo voy a graficar estos puntos, es decir, la frecuencia del OB lo voy a graficar a lo largo del array, ¿no?, de las posiciones. Entonces, fíjense, esta región es normal, esta tengo una pérdida de heterocigosidad, loss of heterozygosity, y luego sigo con normal y luego veo una ganancia. Bueno, vamos a ver. Si tengo AA, pues es lógico que voy a tener 0% de B. ¿Estamos bien? Por eso voy ahí abajo. Si tengo el otro genotipo AB, pues es mitad, ¿no?, mitad de B, es decir, es 0,5. Entonces, me voy pasando de posición a posición, luego veo BBs, es 100% Bs. Luego sigue AA, vuelvo abajo, 0. Luego sigue 100% de B, luego sigue 0,5% de B. ¿Ok? Ahora bien, vamos a la región, esto está mal, este pertenece a este. Vamos a la región esta amarilla, donde tengo una pérdida de heterocigosidad. Bueno, tengo una B, entonces este es el punto, ¿no? Es decir, este círculo debería continuar hasta acá. Luego tengo una A, entonces nuevamente tengo 0% de B, ¿ok? Luego tengo una A, una B, es decir, nunca puedo tener 0,5, ¿se dan cuenta? Es decir, en una pérdida nunca voy a poder tener mitad de algo, mitad del otro, o es una cosa o es la otra. Por eso, en las pérdidas de heterocigosidad, lo que tienen es esto, ¿no? Es decir, imagínense que ustedes, la pérdida de heterocigosidad, déjenme ver un segundo. Sí, bueno, acá no tenemos una pérdida de heterocigosidad, sería como tener una sola copia, ¿ok? Sería como tener una sola copia. Entonces, o tengo A o tengo B. Nunca tengo posibilidades de tener otra cosa, ¿ok? Bueno, esto es interesante porque fíjense que cuando tienen un array, más o menos una posición que ustedes imaginan que es de una copia, ¿no?, por las distancias, etcétera, calificar el alelo B, ¿no?, la frecuencia del alelo B, y si tiene este patrón, están exactamente en una copia, ¿no? Es decir, este es un punto donde el alelo B les da información. Pero fíjense lo que sucede en la disomía uniparental. La disomía uniparental, ¿qué va a pasar? Pues van a tener exactamente, ¿no?, la disomía uniparental es la copia de un segmento de uno de los padres en el cromosoma materno, por ejemplo, o el materno en el paterno, ¿ok? Entonces, tienen la misma información, es decir, que lo único que van a poder conseguir son homocigotas, ¿está bien? No van a poder tener otra cosa, no van a formar heterocigotas. Entonces, si tienen solo homocigotas, solamente van a ser BB o van a ser AA. Entonces, no es normal, ¿ok? Esto es una de las buenas noticias cuando ustedes pueden mapear la frecuencia del alelo B, porque les permite diferenciar regiones de disomía uniparental con claridad y diferenciarlas de la luminiscencia. En luminiscencia, como cantidad de alelos, tengo los mismos,
pero como identidad de los alelos son todos homocigotas. Bueno, luego vuelvo a una región de normalidad con 0,5 de B, fíjense, en esos 3 puntos. ¿Y luego qué va a pasar? Bueno, tengo, por ejemplo, AAA. Si es AA, tengo 0B, así que tengo que poner un 0. Luego tengo AAB. Entonces, ¿aquí qué va a ser? Y bueno, sería como tener un tercio de B. Entonces ya no es 0,5, es 0,33. Entonces, me voy a ir a puntos por acá. Yo no lo puse para no complicar la figura, ¿ok? Si tengo BB, tengo 100%. Si tengo AA, tengo 0, etcétera, etcétera. Es decir, uno lo que va a obtener, digamos, en regiones de ganancia, son lecturas entre 0,5 y 1 y entre 0 y 0,5, ¿ok? Va a tener estos espacios más completos. ¿Está bien? Bueno, eso era lo que quería comentarles. Esto es muy útil porque a veces tienen que determinar, por ejemplo, a nosotros nos pasaba un problema en el laboratorio y pensábamos que esto era una posibilidad. Por supuesto, la frecuencia del LOB digamos, es algo que se puede utilizar no solo para RAIS, ¿no? Es decir, en NG se lo pueden utilizar también. Y lo único que tienen que tener es contar el LOB cuando están formando genotipos. ¿Está bien? Si ustedes tienen posibilidad de determinar los genotipos en una región genómica, ¿okay? Cualquiera, a través de NGS, pues pueden contar la frecuencia del LOB, que puede ser la frecuencia del alternativo, ¿no? El B puede ser el alternativo, lo que quieran, en esa región. ¿Está bien? Sí, sí. Ok, buenísimo. Entonces, sigamos. Ahora vamos a pasar a lo que nos va a importar. ¿Por qué? Porque todo lo que acabo de decir, es decir, todo lo que les acabo de comentar sobre array CGH, array de SNPs, sin duda que tiene relevancia y se aplica en la clínica y se aplica todavía en la investigación. Pero es cierto que desde el año 2015 en adelante, la mayor parte de los estudios de copy number, incluso en los laboratorios donde por supuesto tienen dinero, etcétera, pues se hace a través de NGS, ¿ok? Entonces, ¿cómo miramos las variantes estructurales con tecnología NGS? Bueno, lo que tenemos en NGS es la formación de librerías, es decir, los RITs, ¿no? Que ustedes ya vieron, y que van a seguir viendo a lo largo de la clase de problemas, etcétera. Entonces, este es un trabajo, fíjense, del año 2011, donde, donde Alkan, ¿no? Alkan, ¿no? Muy conocido, y sobre todo Ivan Eichler, ¿no? Que, como decía un amigo de Barcelona, tiene más publicaciones en Nature que años, ¿no es así? Pues hacen un muy bonito resumen en Nature Review Genetics sobre algoritmos. Fue uno de los primeros, ¿no? En 2011. Pues esto abunda, ¿no? En muchos lugares. Pero fíjense cómo ahora descubrimos, fíjense la diferencia absoluta, ¿no es así? Cuando invade una tecnología la ciencia o el área, ¿sí? Cómo tenemos que pensar de una manera totalmente distinta, ¿no? Es decir, ya no vamos a tener fluorescencia, ya ahora vamos a tener datos digitales, ¿no? Es decir, voy a tener un read que voy a poder mapear en una región de referencia, ¿no es así? Bueno, entonces fíjense, hay básicamente 4 tipos de algoritmos. Vamos a decir, 3 algoritmos y un método, ¿no? El método es el ensamblado. Ustedes ya hicieron ensamblado, por ejemplo, del genoma mitocondrial. Saben que trabajan con grafos de Bruin, perdón, y bueno, y tienen que arreglárselas con esos para tratar de encontrar un mapa, ¿ok? Ok, pero yo voy a insistir en básicamente los 3 algoritmos que abundan, ¿no es así?, en cualquier programa donde los cuales quieran ustedes correr para descubrir variantes estructurales. Se llaman RedPair, ReadDef y SplitRead. Es decir, los pares de los reads, ¿no? Hacer un algoritmo donde va a estar basado en pares de read o en la profundidad de los reads o el broken, ¿no? O el partir en dos un read, ¿no? Split read, ¿no? La partición de ese read. Entonces, ¿cómo funciona esto? Bueno, vamos a leer, por ejemplo, el read pair. Analizar el mapa de información de los reads
peren, ¿no? Es decir, mapeados en una dirección y en la otra, ¿sí? Y sus discordancias del tamaño esperado, ¿sí? Y mapearlas con las propiedades de cada una de los strands, ¿no? La sensibilidad, especificidad, la precisión sobre los puntos de rotura van a depender del largo, ¿no? De ese read, por supuesto, del inserto, ¿no? O de la variante estructural y del coverage que uno tenga ahí. Los breakpoints son indicados en líneas rojas. Bueno, no sé si es aquí lo de las líneas rojas, pero no importa. Vamos a ver. Entonces, fíjense lo que sucede. Arriba, en negro, tienen la referencia siempre, ¿ok? Tienen la referencia. Esto, bueno, voy a contar, voy a ir el read depth. Vamos a empezar por el read depth porque es el más fácil. La profundidad de los reads, ¿qué analiza? Bueno, analiza simplemente el incremento o el decremento, como dice aquí, del el coverage en profundidad, ¿ok? Porque también tienen el coverage a lo largo del genoma. A veces también se dice coverage, ¿ok? El cuánto cubre la secuenciación en GSI, en el genoma de Watson o de Venter, y más o menos estuvo en el 93%, ¿ok? Quedó una partecita, ¿no? Bueno, eso es un coverage a lo largo. Aquí hablamos del coverage o profundidad, ¿ok? De cada una de la lectura de las bases. Entonces, con esa profundidad voy a deducir, ¿sí? Si tengo ganancias o pérdidas. Entonces, fíjense, acá tenemos una deleción. Eso es lo que sabemos que hay, ¿no? Por supuesto, esto es lo que tenemos que deducir, pero supongamos que tenemos una deleción. Bueno, fíjense, en rojo ustedes tienen todos los reads, por ejemplo, que sería lógico a 7, 8 de profundidad, ¿ok? Entonces, fíjense cómo, gracias, cómo cuando tengo una pérdida, digamos, uno que esperaría, y que esos reads se peguen, ¿no es así?, en los cromosomas maternos y paternos. ¿Está bien? Bueno, son las regiones homólogas. Ahora bien, en el genoma de referencia yo no tengo, no es diploide, es haploide. Por lo tanto, en verdad, todos estos reads vienen de pegarse, ¿no es así?, en dos cromosomas. ¿No es así? Son reads, pero ¿qué quiere decir estos reads? Estos reads son lo que ustedes han secuenciado de un genoma de prueba, ¿ok? ¿Está bien eso? Es decir, por ejemplo, le hemos secuenciado a Catalina, ¿no? Blázquez, en esta región, ¿ok? Bueno, ella va a mostrar, todos estos reads vienen de secuencias del genoma de Catalina. Entonces lo pegamos a la referencia, lo mapeamos y vemos que, lo siento Catalina, tenés una falla. No es tu culpa, ni de tus padres, tampoco. Es la fucking naturaleza. Entonces, Quizás la falla la tiene en la referencia, ¿eh? bueno, No sabemos. a ver, en este caso no. En este caso está claro que no. ¿Lo ves, Mauro? Porque la posición Bueno, existe. perdón. Sí, depende cómo definimos falla, eso quiero decir. No, está muy bien lo que vos decís, porque después vamos a ver cosas en donde específicamente la referencia está fallando. Pero en este caso claramente no, porque está la región. Es decir, que yo puedo deducir que, lo siento, Catalina, o quien sea, no nos vamos a ensañar con Catalina, tiene y aparte no hay que estigmatizar, obviamente, por estas cosas, que tiene ahí es decir, pegó la mitad de los reads, es decir, se ha secuenciado la mitad, en vez de tener una profundidad de 100%, tiene de 50%. Bueno, eso es típico de que el genoma, digamos, donde uno está testeando, ¿no? Y lo está para alinear luego con la referencia, esas reads, pues pegan la mitad. Entonces, claramente hay una deleción. ¿Estamos? Ahora bien, Sí, sí. ¿cómo veo eso con cuando estoy haciendo el read pair? Bueno, el read pair, recuerden, ustedes pueden hacer secuencias que pueden tener, qué sé yo, el largo que quieran, ¿ok? Pero, por ejemplo, ustedes pueden tener, esto es simplemente lo que ustedes quieren eh, pues mapear, ¿no? Es decir, esta distancia, por supuesto, las lecturas van a ser de 150 o 300 pares de base, pero lo que hay en el medio, ¿no? Lo que hay en el medio de ellas puede ser tan grande como ustedes quieran, incluso hasta pueden circularizarlo y olvidarse de lo que hay en el medio. Entonces aquí, por ejemplo,
Puede ser esto una librería Medper, ¿no? Donde tengan una kilobase, ¿ok? Y simplemente estos pedacitos son los que están de tamaño separando una kilobase, ¿ok? Pero bueno, digamos, como sea, ustedes tienen una longitud cualquiera en los cuales tienen los reads, ¿sí? A una cierta distancia, y esto ustedes lo saben. Ahora bien, cuando van a mapear este read en particular, esta flechita y esta flechita, ¿sí? Pues les aparece que están a una distancia mucho mayor en la referencia. Es decir, que lo que ha tenido, lo que ha sufrido, por decirlo de alguna manera, ¿no? Lo que ha sucedido en este genoma de testeo, que ahora imaginemos que es el del Lautaro, ¿sí? Pues es que tenemos una pérdida de Lautaro, ¿ok? Es decir, tenemos menos genoma, ¿no es así? Menos lecturas, no menos lecturas, las lecturas genómicas se distancian más de lo que esperaríamos por el tamaño de la librería que hemos formado. ¿Se entiende eso? ¿Está bien? Bueno. Sí. Para hacer estos algoritmos, fíjense, esto es un algoritmo, es decir, que el algoritmo lo que va a hacer es mirar la profundidad, mirar los tamaños específicos a donde tendrían que ponerse, y cuando detecta que es mayor significativamente a lo que deberían haber esperado por el tamaño propio de la librería, pues les va a detectar, va a saltar, ¿no? Un warning, ¿no? O lo que sea. Acá posiblemente haya, es así, una pérdida, una delesión. ¿Ok? Fíjense que no es una inserción en la referencia, ¿no? No es una inserción. La referencia es referencia. Ustedes lo que tienen es una pérdida en relación a la referencia. En este caso está clarísimo. Bueno, puede pasar también que la ingeniería les permita decir, bueno, pero ¿qué pasa si este read, ¿no? Que tenía que tener, qué sé yo, 150 o hasta 300 pares de base, ¿no? Una lectura genómica que ustedes consideran, bueno, importante, han puesto esfuerzo para que sea más bien larga, pues se parte a la mitad, ¿no es así? Y se va a posicionar, ¿no es así? Ustedes le permiten a ese read, a cada uno de los reads de su librería, que cuando mapea el genoma humano se pueda partir en diferentes secciones, ¿ok? Y analizan. Si tienen un buen match en una región y en la otra, ¿no? Y ambos vienen de un read que está partido, bueno, este algoritmo del split read les va a decir que aquí efectivamente ustedes han tenido una delesión. Sigrid, te ha tocado una delesión, lo siento. ¿Ok? Es así. Hoy vamos repartiendo variantes estructurales en el curso. Ok. Bueno, por supuesto también puedo hacer un ensamblado y ver y hacer los contigs y los scaffold y efectivamente darme cuenta que tengo una delesión, ¿no es así?, en relación a la referencia. Es decir, entonces, como ven, aquí en este ejemplo es muy sencillo. Parto el read tiene unas distancias, digamos, los paren, ¿no? Por eso se llama read pair. Aquí miro el par. Aquí no miro el par, aquí miro uno solo, ¿se dan cuenta? Fíjense las sutilezas, ¿no? Es decir, aquí miro un solo read si está partido. Puede ser este o puede ser este. Aquí miro que los dos estén a una distancia mayor a lo que es mi librería. Es decir, que yo tengo que darle el tamaño de mi librería, ¿no? Y luego la profundidad de esos reads. Es decir, que yo lo que tengo que hacer es detectar variaciones a lo largo del ensamblado, ¿no?, que sean significativas. Por supuesto, si esto va a tener un ruido, ¿no? Entonces tengo que detectar esa señal ruido que sea relevante, significativa. Bueno, así como tengo deleciones, puedo tener inserciones, elementos móviles, y cada uno de estos algoritmos me va a determinar, ¿no es así?, por su propia naturaleza, bueno, que lo que es una inserción, estoy más largo, pero en el genoma de referencia lo encuentro más cerca, es decir, el inverso que teníamos antes. Fíjense que algunos algoritmos no pueden aplicarse a esto, es decir, una inserción no lo voy a poder descubrir, con la profundidad de los reads, ¿no? No, porque digamos, se va a pegar, no es así donde tenga que pegarse, no hay nada nuevo. O acá, en vez de alargarse, ¿no?, en la referencia se acorta, entonces tengo una inserción. Bueno, en este caso que es novel, ¿no? Novel quiere decir que no
que no estaba en el genoma de referencia, ¿ok? No estaba en el genoma de referencia. Puedo ver que un elemento móvil se, digamos, mapea en un lugar, pero claro, lo tengo referenciado no en una posición exacta, sino alejado. Entonces ese elemento que lo conozco y que mapea en muchos lugares, pues se movió a una posición en particular, ¿ok? Bueno, ahí está, eso también, el split read me lo va a marcar, ¿no? Ese elemento está acá, ahora resulta que se movió, es así, a otra posición. Entonces, lo que yo estoy analizando como un solo read se me splitea, ¿no? En dos posiciones diferentes, aquí y aquí, ¿ok? Bien. ¿Qué más? Bueno, Perdón, una inversión. pregunta. Sí, dime. Así como from the top of your head, ¿no? ¿Tenés idea entre todas las copias de elementos repetitivos, de transposones que hay en el genoma, cuán variables son entre ellos? Pero de forma, digo, estructural, ¿eh? Digamos, hay 100 transposones, ¿más o menos son todos iguales o realmente cada No, uno no. Bien, eso es un tema súper interesante y ninguna materia lo aborda en exactas, en la consideración que se merece. Lo que te puedo decir, mi aproximación a este tema, lo más cercano que estuve de todo esto fue cuando hice el paper ese que vieron ustedes sobre la ecología del genoma. Porque ahí tuvimos que mirar digamos, diferentes familias, diferentes elementos genómicos, cómo se clasifican y demás. No, bueno, vamos a ver. Hay toda una clasificación de elementos. Primero, tenés que ubicarte en los organismos que vos decidas analizar. Si estamos analizando genoma humano, va a ser diferente de los insertos y los transposones que tenga un insecto cualquiera, ¿ok? ¿Por qué? Porque ha evolucionado durante, digamos, miles de años o millones de años en familias, ¿no? En grupos taxonómicos diferentes. Y bueno, y así como evolucionan los grupos taxonómicos, evolucionan también los elementos genéticos. Y esos elementos genéticos van a formar grupos de familias que están diferenciados de otras familias y hay variabilidad. Es decir, yo no te puedo decir cuántos transposones diferentes hay en el genoma, pero esa información está en una base de datos que se llama Repeat Masker. Si vos vas a buscar Repeat Masker, vas a encontrar hasta una clasificación tan profunda como quieras, así como si fuese una clasificación de organismos, ¿no? Tan profunda como quieras, a nivel casi de especies y yéndote desde los fila, ¿no? Bueno, vas a encontrar esa clasificación. Los lines son distintos de los cines, son diferentes de los BNTR, son diferentes de los ALUS, ¿ok? Y bueno, y ese tipo de clasificación, y dentro de ellos los vas a tener los transposones, que no es una sola familia, vas a tener transposones de retrotransposones o transposones que necesitan ayuda para movilizarse. Bueno, hay familias, eso, de hecho, tengo un libro por ahí sobre todo esto, ¿no? O sea, por cierto, está circulando por ahí la Z Library, ¿eso lo vieron? Yo me estoy bajando 5 libros al día al palo, espectaculares, utilicen esos recursos, si quieren después les paso, pero el link al final del curso, recuérdenmelo, pero es realmente maravilloso, van a encontrar ahí cantidad de cosas. Bueno, ¿está claro esto? Es decir, con estos algoritmos, aplicando estos algoritmos, por supuesto fueron los primeros algoritmos que tuvieron éxito, pero no van a ser los únicos, incluso ya vamos a ver que hay mezclas, hacen híbridos, un algoritmo híbrido que utilizan las tres cosas o dos de las cosas, etc. Bueno, por supuesto, una duplicación, ¿no? Una duplicación lo puedo ver claramente, ¿no? Con ReadDef, ¿no? Las duplicaciones, fíjense, cosas tan complejas como una duplicación en tándem, ¿no? Incluso hasta invertida, podrían analizarlo, ¿no? Tanto el split read como esto les van a dar. Es decir, que con NGS yo puedo empezar a ver cosas que no veía de ninguna manera con un array, ni ACGH ni de SNP. Es decir, puedo mapear absolutamente a cada una de las bases, ¿no es así? El rearreglo estructural, ¿está bien? Entonces, como dice aquí, la aplicación de NGS expandió el espectro de las variantes estructurales humanas, ¿sí? Para incluir, como siempre, la variación que es más pequeña, ¿no? Es decir,
lo que menos tamaño tiene, vamos a tener más abundancia. Lo que cambia más estructuralmente, más también va a ser poco, ¿no? Entonces van a incluir decenas de miles de pequeños eventos, ¿no? Por ahora mayores a 50 pares de base, porque en verdad, digamos, el read mínimo es de 50, ¿no? Es decir, yo no puedo mapear algo que tenga menos de 50. Por ahora con estas librerías, ¿no? Bueno, a no ser que parta o sea, si yo puedo partir un read a menos de 50, sí que lo puedo detectar, ¿no? Es decir, eso claramente. Bueno, fíjense, hay 3 algoritmos. Esto lo copié no sé en qué año, ¿no? Pero esto va cambiando obviamente todos los años. Spanner, Copy Number Rare, and chain of strip combine read pair, read def, method in different ways to more reliable to detect copy number variant. Of course, los algoritmos aparecen cada año, ¿no? Obviamente. Muy bien. Aquí tienen cómo sería exactamente. Este trabajo es muy bueno también, por eso lo puse, ¿no? Las clases de variación estructural, ¿no? Ustedes tienen un genoma a la referencia, un genoma a la referencia. Y aquí van a ver una deleción, una inserción, una duplicación, una inversión y una traslocación, los más groseros, ¿no? Y aquí tienen la nomenclatura, ¿no? Normal read pair, ¿no? Es decir, ustedes esperan ver que este read tenga una distancia, ¿no? Tenga una distancia específica. Y el split read, ¿no? Ustedes fíjense, ahí lo están marcando, no es así, en azulito, que está cortado. Entonces, vienen normales, pero ¿qué pasa? Ese read se splitea en 2, que lo pueden mapear, y el largo, ¿no? Normal, pues se ensancha. Entonces, ustedes lo que han tenido es una deleción, ¿ok? A la inversa, si tienen una inserción, ¿no? Es decir, estas lecturas, pues aquí no mapea, fíjense, no encuentro este read, ¿no? Este read que está mapeando en una región donde he perdido, ¿no? El genoma, si esto se ha insertado en el genoma de la referencia, este read no lo voy a encontrar, por eso queda mismatch, ¿ok? ¿Se dan cuenta? Vengo bien por aquí, pero esto no lo encuentro, entonces tengo un mismatch y otro mismatch. Bueno, son sutiles, se dan cuenta que son súper sutiles estas definiciones, ¿no? Pero bueno, esta es la manera en la cual ustedes van hoy en día, a descubrir variantes estructurales, ¿ok? Ok, entonces, vamos a ver cómo el primer estudio, ¿no? Casi por una cuestión de interés histórico, ¿no? El primer estudio en el cual se hizo estas cosas en el genoma, en el primer genoma, el genoma humano, ¿no? Entonces, vamos a mapear copy numbers, ¿no? Como dice ahí, a nivel de escala poblacional genómica, ¿no? Secuenciando. Entonces, este paper de Mills es parte del proyecto de 1000 genomas, ¿no? Por supuesto está, fíjense, Ivan Eigler, McCarroll, Steve McCarroll, mucha gente que hizo mucho trabajo de variación estructural durante mucho tiempo. Todo esto pasó al material suplementario, no lo doy, pero esta gente ha probado con todo lo que había hasta encontrarse con esta tecnología. Ha probado con array de SNP, array ACGH, han probado de todo, absolutamente de todo. Y ahora están en esta publicación de dice, bueno, vamos del 2011, ¿no? Donde dice, bueno, vamos a mirar a ver qué pasa con la secuenciación. Entonces, tienen 185 genomas humanos y van a encontrar 22.000 de lesiones, 6.000 variantes estructurales, inserciones y duplicaciones en tándem. Y fíjense la relevancia, más del 53% de las variantes estructurales fueron mapeadas a nivel de nucleótido. Esto es tan importante y único, fíjense por qué. Porque, pregunta a ustedes, ¿no? ¿Era posible con ACGHs, ¿no? Que era lo que más se utilizaba, mapear una inserción, una deleción a nivel de posición de nucleótido único? ¿Qué piensan? Díganmelo, razonémoslo. ¿Qué tiene una ACGH? ¿Qué tiene una ACGH? ¿Qué es lo que ustedes ponen en una ACGH? Ya lo deben saber.
¿Qué secuencia? Primers, o sea, son Sondas. sondas que Bien. ¿De qué son tamaño? distintas sondas que cada sonda tiene un alelo de cada SNP. Bueno, eso si fuese un SNP, pero no una CGH. Eso es un array de SNP, Ah. está muy bien, Ivana. Claro. Pero si es un array ACGH, vos ni siquiera sabés si hay un SNP ahí. Es decir, vos lo que tenés es un oligo de 80, 60 pares de base, ¿ok? Mm. ¿Está En bien? el ACGH Sí, tenías que poner a tu paciente con un control correcto. para evaluar dónde había de lesiones o inserciones. Perfecto. Pero yo creo que nunca lo vas a poder localizar a nivel de SNP, o sea, algo tan chiquito, no sé. A nivel de claro. posición exacta donde se inserta la deleción, no a nivel de SNP, ¿no? A nivel de base, ¿no? Porque no tiene por qué haber un SNP ahí. A nivel de base donde se inserta. Bueno, ¿y por qué? ¿Pero por qué no? Bueno, vamos a razonarlo. Tu vidrio, tu chip, tiene una sonda de entre 60 y 80 pares de base. Entonces vos lo que vas a ver es que florece o no florece. Si florece o no florece, vas a tener una inserción o una deleción, ¿ok? Perdón, un normal o no normal, amarillo, verde o rojo, lo que quieras. Pero tu dato no es digital, es analógico en el sentido que tenés una fluorescencia que te indica una región de 60, 80 pares de base de error, ¿no? Donde algo está sucediendo, pero no tenés idea de en qué posición exacta de esos 60, 80 se ocurre una deleción. Es decir, Claro, la unidad mínima de medida es la longitud de la sonda. muy bien, Iván, muy bien. La unidad mínima es la longitud de la sonda, por lo tanto, tu error va a ser esa unidad mínima. Entonces, no sabés, es decir, la sonda, si tenés el 50%, ¿no? Imagínate que te pegan la mitad, ¿no? Si tenés el 50% de secuencia, pero el otro 50% lo perdiste, bueno, la sonda no se va a pegar. Y entonces no podés diferenciar si tenés el 50, el 20, el 30, el 70, lo que sea, ¿no? Es decir, entonces, esto es la primera vez que se va a ser mapeado a reacción de nucleótido. Eso no lo teníamos, no había eso. No había tal cosa. Hasta el 2011, muchachos, no había una definición de ganancias o pérdidas, digamos, de variantes estructurales. No digo de la inserción. Si vos estudias un gen y lo secuenciás, sí, claro, pero no es un estudio masivo a nivel de genoma y de variantes estructurales, ¿no? Entonces, por supuesto, encuentran disrupciones de genes, ¿no? Y lo que van a hacer es analizar todo este conjunto de diferentes maneras, ¿ok? Bueno, aquí lo que tienen es parte de lo que vimos, ¿no? Para que vean que lo que damos tiene sentido. Bueno, acá hay una pequeña, aquí tenemos habíamos dicho que eran 185 genomas, 179 vienen de las poblaciones de siempre, las más estudiadas, que lo secuenciaron a low coverage, es decir, que si yo tengo un read def no puedo hacer más de 3.6, ¿no? Es decir, es muy poquito, ¿no? Pero ¿qué pasa? Tengo 179 más 6, ¿no? Ahí están los que me faltaban, ¿no? Para los 185, que son los tríos, dos tríos de europeos y yorubas a 42 por. Y las variantes estructurales van a ser definidas como lo que se define una variante estructural, mayor de 50 pares de base. Y bueno, acá está, ¿no? Acá tengo el read def, el read pair, el split read, y todo lo que vimos antes, ¿ok? Pero, por ejemplo, aparece un algoritmo que no lo vimos, el PD, ¿no? Que es el pair deft, creo que se llama así. Que es una combinación de read pair y read deft, ¿ok? Vale. Entonces, recordarán este gráfico tan normal ya para 1000 genomas. Bueno, entonces, ¿qué es lo que van a hacer ellos? Bueno, en particular, no van a hacer el trabajo que va a ser la fase 3. Estamos en fase 2. Ustedes ya vieron que tenemos más de 80 millones de variantes, de SNP, etcétera, y hemos recordado que tenemos una cierta cantidad
de variantes estructurales, inserciones, etc. Sí, pero esa es la fase 3. Aquí estamos en el año 2011. Estamos todavía en la fase 2. Entonces, lo que se va a estudiar ahora, digamos, no es la variación individual de cada genoma o el genoma medio, cuántas cosas tiene. No, lo que quieren hacer ellos es analizar lo que se llama este release set, ¿no? Aquí lo tienen. Este conjunto en el cual se liberan de N cantidades de variación estructural, ¿ok? Entonces, y lo van a estudiar de diferentes maneras. Bueno, vamos a ver, es este el gráfico, ¿no? Es decir, coincide con esto. Aquí teníamos los SNP, pero ahora vamos a ver que tenemos un conjunto mayor de deleciones que de inserciones, ¿ok? Entonces, en verdad, esta cantidad enorme de deleciones, ¿sí? Esta cantidad enorme de deleciones mayor que de inserciones, les da mucho juego, es decir, ustedes vieron, son fáciles de detectar las deleciones. El split read, el read def, el split read, perdón, el mapeo de los dedos, el read, déjenme ver un segundo. Read pair, no me salía, aquí está, read pair. Es decir, cualquiera de los tres algoritmos te va a detectar, es decir, que es relativamente, es muy botón, ¿no? Una deleción es muy llamativo, ¿ok? Es botonazo. Entonces, se autoflagela a sí mismo y dice, acá estoy, ¿no? O sea, está clarísimo. Entonces, ellos lo que van a hacer es analizar ese set. Y lo van a analizar en principio, digamos, mirando, bueno, esto, ¿no? Es decir, todas, el conjunto, cómo puede describirse a partir de los diferentes métodos de detección, ¿ok? Bueno, fíjense que la densidad mayor no está asociado al read depth, y no, porque el read depth lo que tengo que hacer es tener una buena longitud, digamos, estoy midiendo a 7.3, ¿no? 7.3 o menos, ¿no? Era menos, ¿no? El coverage. 3.6, ¿no? Es decir, dado que estoy en un coverage tan bajo, en verdad tengo que estar absolutamente seguro en una distancia muy grande de que efectivamente la mitad de los reads se perdieron. Bueno, entonces tengo que estar muy por arriba de los 100, ¿no? Pero bueno, el split read y el read pair, sin duda, ¿no? Y todos los algoritmos combinados, etcétera, y el ensamblado, todos ellos van a poder dar una enorme cantidad. Fíjense que la mayor parte de la densidad está en lo que se descubre, ¿no? Son las deleciones de pocas pares de base. Bueno, y esto ocurre, digamos, tenemos deleciones de 7K, ¿no? Bueno, ok. En este pie chart lo que ustedes ven es la cantidad, ¿no? Todo esto son deleciones, ¿ok? Es decir, que estamos en esta parte del gráfico, ¿ok? Estamos de 1000, estamos aquí. Es decir, todo lo que hay acá, todo lo que hay de acá para acá es todo esto, ¿ok? Es todo esto que está acá, hasta 1000, ¿ok? Toda esta parte, todo ese volumen. Entonces, lo que vemos en este chart, ¿no? La parte interna, ¿sí? Es la cantidad de nucleótidos, el porcentaje de nucleótidos, ¿no? Que se descubren con un algoritmo o con el otro, ¿ok? Eso es lo que están diciendo. Es decir, el read pair, ¿sí? Por ejemplo, es el algoritmo que pega casi el 50% de la cantidad de deleciones, y que tiene que ver con, este es el inner, ¿no? Es decir, el outer pi tiene que ver con el número total de lesiones, ¿ok? Es decir, esto es en pares de base, ¿no? Es decir, el 49,7% son de lesiones, el número de nucleótidos, es decir, el total del número de nucleótidos que yo sé que están delecionados, casi el 50% lo detecto con read pair. Y el 35% del total de lesiones lo detecto con read pair, ¿ok? Eso es lo que estoy diciendo. Y luego más o menos, digamos, trabajan más o menos igual los algoritmos estos rojos y violeta, ¿no? o morado, es decir, el pair depth y el split read, ¿no? Y en amarillo el read depth, ¿no? Bueno, ahí lo tienen. Estas inevitablemente van a ser las más grandes, ¿no? Esto que está acá en amarillo, ¿no? Es esta curva de aquí. Ok,
Sigamos. En esta gráfica, bueno, aquí ven varias cosas, ¿no? Ahora se preguntan, bueno, de ese release set que tiene más de 20.000 de lesiones y otras miles de diferentes variantes estructurales, de duplicaciones, etcétera. Bueno, qué es lo que puedo deducir acerca de los mecanismos que los formaron? ¿Ok? Ahora ya no miro los algoritmos, cómo funcionan los algoritmos con esas variantes, sino cómo yo puedo deducir a partir digamos, de cómo es la lectura de esos reads, cuál es el mecanismo que los formó, ¿ok? Eso es lo que estoy viendo. Bueno, aquí tienen diferentes colores, recordemos. Non-allelic homologous recombination, non-homologous, esto es cuando el DNA se corta y se arregla de cualquier manera. Inserciones de elementos móviles o VNTRs, es decir, variable number of repeats, ¿no? Of tandem repeats. El control ahora no importa. Bueno, miren lo que sucede con un cromosoma cualquiera, el cromosoma 10. Las barras que tienen acá están en escala logarítmica, es decir, que lo que se separa un poquito en verdad se separa mucho en tamaño. ¿Ok? Y les habla de fundamentalmente creo que estamos viendo, si no me equivoco, son, déjenme ver, no, sí, son todas las variaciones estructurales, no solo de lesiones, ¿ok? Entonces, fíjense acá lo que en el trabajo, bueno, como ven, todo el cromosoma se rearregla. No hay parte del cromosoma que no se rearregle, ¿ok? Que no le suceda algo. Bueno, esto es alucinante, ¿no? Es más, abajo lo que tienen es el número, ¿no? También de forma logarítmica de rearreglo. Es decir, estos son los mecanismos y abajo es el número, ¿no? Es decir, bueno, hay regiones que parecería que tienen menos rearreglos, otras que tienen más, ¿ok? Vale, pero lo que se ve es que en los telómeros funcionan básicamente tipos de rearreglos de non-allelic homologous y en los centrómeros las inserciones de BNTR, al menos en el cromosoma 10, por lo que leí, pero es muy probable que sea algo general. ¿Ok? Bueno, esto es en cuanto a una visión acerca de qué es lo que sucede con esos rearreglos y qué mecanismos hay. Pero también hay una asociación de esos mecanismos y el tipo de rearreglo que producen en cantidad de pares de base. Fíjense que las inserciones, ¿no? O las repeticiones móviles, perdón, las repeticiones de BNTRs, ¿sí? De BNTRs no móviles, las repeticiones de BNTR, es decir, los tándems, ¿no? Es decir, tener tándems, seguidos tándems de pequeños, bueno, de no más de, por supuesto pueden ser más grandes o menos, pero fíjense que el enriquecimiento, ¿no? Esto es un gráfico que se hace con randomizaciones, ¿no? Es decir, ustedes juntan regiones genómicas y dicen, bueno, en una región genómica de 200 pares de base, ¿qué mecanismo funciona con más frecuencia? Bueno, entonces van a buscar aleatoriamente cualquier región de 200 pares de base y se fijan qué ha pasado. Y lo que más van a encontrar son BNTRs. ¿Ok? De 500, y bueno, 500 ya bajan las BNTRs y, bueno, y bajan también, pero la diferencia va a ser algo menor con NHR y NH. Lo que no va a haber de ninguna manera, está subrepresentado, son elementos móviles de esos tamaños. Es decir, aquí hay una depletion, ¿no? Es decir, menos de lo esperado por azar. Y a medida que van incrementando los tamaños, pues los mecanismos van teniendo menos fuerza, o fíjense lo que ocurre con los non-allelic homologous recombination, ¿no? Que puede ser tanto de la misma cromátide o entre cromátides diferentes. Es decir, es como explicamos típicamente las duplicaciones génicas, ¿no? Es decir, que se copian entre pares de genes mal, la recombinación y se va duplicando. Bueno, fíjense que más o menos trabaja, digamos, trabaja en todas las áreas, ¿no? Es decir, tiene esta línea roja, ¿no? Produce desde rearreglos muy pequeños o hasta muy grandes. Bueno, cuando llega ya a la megabase se pierde, ¿no? Se pierden todos, porque es el límite donde ellos están midiendo, ¿no? Es el límite donde da la tecnología.
Pero claramente lo que no va a haber, fíjense, lo que no va a haber son los non-homólogos. Los non-homólogos casi desaparecen, ¿sí? A 50K, y los MEI también, ¿ok? Sin embargo, los BNTR y los NHR siguen funcionando. Ok, bueno. Aquí lo único que se muestra es que en estas regiones, digamos, donde hay hotspots, ¿no? Es decir, donde hay un mecanismo que es mayoritario, en las regiones donde son mayoritarios, bueno, el NHR es más mayoritario que el NH, y el NH un poco más mayoritario que el BNTR, etcétera, ¿no? Es decir, esto sería como una región, bueno, donde se hacen este tipo de rearreglos de forma casi exclusiva. Bueno, hay regiones mucho mayores específicas para los NHR que para los otros. ¿Ok? Bueno, seguimos hablando de propiedades de ese release set. No estamos hablando del genoma de nadie. ¿Ok? Bueno, acá viene una de las gráficas más difíciles del curso, si quieren, ¿no? Y sobre todo, sin duda, de variación estructural. Déjenme que me tome un segundo, ¿ok? Y me haga un mate para aflojar. Entonces, aquí lo que ustedes ven es la variación en largo de pares de base desde algo menos de 100, inevitablemente va a ser 50, porque es nuestro target, hasta, bueno, tienen 900, pero después un cuadro que llega a 4000, 8000, si lo parten y siguen mirando, ¿ok? Bueno, ¿qué es esto? Básicamente lo que ustedes están mirando es inserciones, duplicaciones, deleciones, ¿ok? Deleciones, inserciones, duplicaciones. Pero lo van a hacer de una manera especial. Lo van a hacer comparando el genoma de referencia y el ancestral en primates, por ejemplo en chimpancé, ¿ok? Entonces, ¿qué van a hacer? Pues van a analizar, por ejemplo, las deleciones. Si es una delesión, quiere decir que el genoma de testeo, es decir, estos puntos, no lo tienen, pero sí está en la referencia. Si es una delesión en relación a la referencia. Ustedes no lo tienen. Una inserción es algo que ustedes tienen, pero que en la referencia no está. ¿Ok? Algo que no encuentra. Bien. Entonces, ¿pero cómo van a definir eso? Bueno, lo van a hacer, digamos, comparando variantes estructurales en el genoma de primates, ¿no? Por ejemplo, acá están analizando 11.000 variantes estructurales, por ejemplo, descubiertas como de lesiones. Esa es una de las complicaciones. Es decir, vieron todo este bulk que tenían acá, ¿no? Todo esto, ¿ok? Bueno, van a tomar 11.000 de esas, ¿no? Que están muy bien marcadas, 11.000 de lesiones. Ustedes saben que no están, ¿no? En el genoma de referencia. O sea, perdón, no las tienen ustedes porque están en el genoma de referencia. Bueno, pero el punto, ¿cuál es? Entonces digo, 11.000 variantes estructurales descubiertas como de lesiones en relación a la referencia. El 21%, ¿sí? Representan inserciones, mientras que el 60% son clasificadas como de lesiones relativas a la secuencia ancestral, mientras que el 17% no está determinado. Es decir, ¿qué es lo que van a tener? Bueno, ¿por qué pueden tener inserciones? Y porque en verdad ustedes no lo tenían en el genoma, en el genoma ancestral. Entonces se está insertando en ustedes, pero es una... es difícil esto. Esto siempre cansa. Cansa de pensarlo. Déjenme un segundo. ¿Okay? Sí, aquí.
Bien. O sea, siempre van a ser algo que va a estar en la referencia, pero no lo tienen ustedes, digamos. Esos son deleciones. Pero ahora, ¿qué puede pasar? Puede pasar que, digamos, ustedes tengan eso, pero no estaban en el genoma ancestral, por lo tanto va a ser una inserción en ustedes, ¿ok? Pero puede ser que ustedes no lo tengan, pero en el genoma ancestral sí que estuviera y no está en la referencia, entonces va a ser una deleción. ¿Se dan cuenta? Es decir, la inserción siempre no está en el genoma de referencia, pero va a ser una inserción porque ustedes tienen algo que en el genoma ancestral no estaba, y va a ser una deleción porque no solamente no lo tienen la referencia, sino que tampoco lo tenían el genoma, perdón, una deleción, porque lo tenía el genoma ancestral y ustedes no lo tienen. ¿Se entendió esto? ¿Ok? Bueno, piénsenlo, no es muy difícil. Lo que es más, como siempre, lo que abundan son las deleciones, es decir, en el genoma ancestral estaba, no lo tiene la referencia, ¿sí? Pero tampoco lo tienen ustedes, ¿ok? ¿Está bien? Ok. Ok. Entonces, fíjense lo que sucede. Tienen en rojo las inserciones y en azul las deleciones, ¿ok? Bueno, fíjense lo que pasa. Este eje es el más difícil de entender, ¿no? Entonces dejémoslo un segundito. ¿Qué es lo que ven acá? Ustedes ven una enorme cantidad de inserciones, alrededor de 300 pares de base, y otro bulk enorme también a 6000. Y antes tiene una cantidad de rojos enormes. Pero lo que abunda en verdad acá abajo son los azules, ¿no? Si ustedes miran, ¿no? Los azules son los que están, es decir, las deleciones, ¿no? Y este gráfico, bueno, pero fíjense que la enorme cantidad de esto no está disperso en cualquier lugar, ¿no? Es decir, por aquí arriba no está. Bueno, ¿qué es este eje entonces? Bueno, si lo definimos es el largo de la secuencia con similitud más importante y más larga, ¿no? En la región donde se corta. Es decir, imagínense esto, yo agregué esto al gráfico, ¿no? Para que pensemos qué significa este eje. Miren lo siguiente, yo tengo que descubrir la secuencia con la similitud, la longitud de secuencia más larga con la mayor similitud, ¿no? Por supuesto, cuanto más larga la secuencia, mayor similitud voy a tener si tengo algo que se le pegue bien, ¿ok? Si no lo tengo, no, ¿ok? Entonces yo puedo tener en un break, ¿no? Donde se corta específicamente, donde aparece la variante estructural, ¿no? Una posición en particular. Y yo puedo tener solo 10 pares de base, ¿no? Acá, que macheen exactamente, ¿sí? Con el read pair, ¿ok? Que me está, o el split read, que me va a marcar los 5 pares de base hacia un lado, 5 pares de base hacia otro, que me dan un match perfecto. Pero fuera de esos 10 pierdo identidad, pierdo similitud. Pero puedo tener 20, pero puedo tener 30, pero puedo tener 40, ¿no? Entonces, a medida que me voy aumentando esa similitud, voy aumentando el largo de la secuencia que machea exactamente con la mitad, ¿ok? Exacta donde se parte. Entonces, a medida que voy aumentando esa similitud, me voy moviendo hacia acá arriba. Bueno, fíjense lo que sucede. La mayor parte de las deleciones, que es el bulk que este release set está marcando, ¿no? 22.000 deleciones, ¿ok? Detectadas a posición de pares de base. Lo que están viendo es que la mayor parte tiene una similitud de secuencia casi cercana a 10. ¿Ok? Es decir, que si hay un mecanismo que funciona, ¿no? Y que marca toda esta densidad enorme, ¿no? De rearreglos, que pueden ser desde muy pequeños hasta muy grandes, ¿sí? Solo necesitan un espacio de similitud de 10 pares de base para que funcione. Entonces después vamos a ver cuál es el mecanismo que hace esto. ¿Ok? Pero bueno, fíjense que las lines, aquí tienen las lines, los 6000, aquí tienen los alus, que son las inserciones o duplicaciones más grandes del genoma en número, en el volumen, pues
no necesitan una identidad muy grande de reconocimiento para que suceda ese rearreglo estructural. Y fíjense que una gran cantidad de inserciones y deleciones están trabajando aquí a pocos pares de base. Pero claro, no hay regiones de más de 100 pares de base que sean necesarias identificarse para que ocurra un rearreglo estructural, ¿no? Eso lo ven acá, es todo este blanco, ¿no? Lo que nos está diciendo esto, que es maravilloso, que el genoma se rearregla con una similitud, con cosas que se descubren en regiones muy pequeñas. Y ahí se pueden meter cosas muy grandes o pequeñas, ¿ok? Entonces el mecanismo inevitablemente tiene que ser algo muy simple, ¿ok? Algo que se tiene que descubrir por una pequeña similitud de pares de base. Excepto esto que es tremendamente llamativo. ¿Qué es esto? ¿Qué es esta línea? ¿Qué me pueden decir a medida que me voy moviendo hacia acá? ¿No? Y me voy moviendo por acá. Bueno, vamos a mirar esto. 100, 100, 150, 150, 200, más o menos 200, 300, 300. Es decir, es una línea 1, 1. ¿Lo ven? Esto es una línea 1, 1. Ahora sí, lo que necesito es una similitud, ¿no? De 150 para ingresar, porque son inserciones o duplicaciones, elementos de 150. Necesito una identidad de 200 para ingresar un elemento de 200. Necesito una identidad de 300 para meter un elemento de 300. Bueno, ¿saben lo que son estos? Absolutos BNTRs. Duplicaciones en tándem. ¿Ok? Bueno, así crecen. Crecen por identidad exactamente muy, muy similar. No es este mecanismo. ¿Ok? Es decir, los BNTRs van a funcionar de esta manera. ¿Ok? Bueno, vamos a ver si esto tiene una lógica con lo que veíamos acá. Bueno, los BNTRs, bueno, fíjense esto, ¿no? 200 en 300 estoy en el máximo. ¿Ok? Bueno, sí, más o menos tiene. Después empieza a caer. ¿Ok? Bien. Bueno, esto que ven aquí es, digamos, después de muchos años uno lo puede volver a ver e interpretar que básicamente es el mismo gráfico que veíamos antes, pero de otra manera. Fíjense, este es el tamaño de la deleción. Ahora, esto es un size spectra, ¿no? De deleciones que va a ser clasificado por tipo, ya no por, digamos, por similitud de la secuencia, ¿no es así? Sino que tengo un espectro, ¿no? de largo, que ahora voy a mirar de lesiones, ¿sí? Pero voy a mirar cuál fue el mecanismo que produjo esas deleciones, ¿ok? Bueno, fíjense la enorme cantidad, ¿no? El bulk de esto son los rearreglos no homólogos, es decir, los SCARE que producen, ¿sí? Los SCARE que se producen en el arreglo del ADN. Puedo meter bases, arreglos estructurales muy pequeños o extremadamente grandes. Es decir, estoy explicando esto de acá, muchachos, miren. Estoy explicando esto. Toda esta caída. Desde cosas muy pequeñas hasta cosas muy grandes, con poca similitud. Es decir, necesito solamente una región muy pequeña para meter cosas extremadamente grandes o pequeñas. Bueno, eso es exactamente lo que ven acá. Toda esta superficie, por supuesto, tiene un número de lesiones. Siempre estamos hablando de lesiones porque es lo más fácil de ver. Más de 1100 de lesiones, casi de 100 pares de base. ¿Ok? Y de 50, bueno, 600. Y después esto empieza a caer. Con menos volumen están actuando los NHR, menos son los BNTR, menos son los MEI. ¿Lo ven? El bulk enorme de variantes estructurales se producen por fallas, es decir, ocurren cuando actúan los mecanismos no homólogos de recombinación, no alélicos, no homólogos. Es decir, que el ADN se equivoca, ¿ok? Empiezan ahí. Esto es en cáncer, ¿no? En cáncer, ustedes saben que cuando fallan los mecanismos de reparación, ¿no? Bueno, producen estas cosas, es decir, cuando fallan los mecanismos de reparación, estos rearreglos se producen de manera, digamos, muy frecuente, ¿no?
en esas células somáticas. Ahora, lo que estamos viendo acá son células normales. ¿No? Es decir, son células normales. Entonces, que se peguen 100 kilobases en una región de similitud de 10 o de 20, ¿cómo lo hace, no? Bueno, evidentemente el mecanismo no es un mecanismo de rearreglo bastante chapucero, pero claro, si toca genes, pues va a ser penalizado. Es decir, que yo esperaría que los más grandes, sin duda, no estén en regiones genómicas. Eso después lo vamos a ver. ¿Ok? Bueno, nada, aquí tienen ahora una clasificación, ¿sí?, de las deleciones en relación a, bueno, cuánto ocupan, ¿no? Bueno, en pares de base no son más que, fíjense, acá tienen non-homologous recombination, la mayor parte es azul, ¿no? Es decir, las deleciones, es esto, ¿no? Digamos, todas las deleciones que tienen acá es básicamente debido a este mecanismo. Bueno, 24 megabases. Y es básicamente lo que le faltaba al genoma de referencia cuando uno hacía cualquier comparación, ¿no? Más o menos esa cantidad. Así que lo que no estamos pegando son todos los rearreglos estructurales, ¿no? Y luego la mitad es de non-allelic, ¿no? Muy poco BNTR y MAIR, ¿lo ven? Tanto en el número de variantes estructurales como en las megabases. 700K, 164, esto es la mayoría, ¿no? Acá tienen 36 megabases, enorme, ¿no? Esto en deleciones. Y en inserciones, bueno, el mecanismo que más funciona, digamos, para las inserciones son los MAIR, una megabase, ¿ok? Las inserciones. En menor cantidad, los non-allelic, ¿ok? Bueno, y por supuesto, el número de inserciones, ¿no? Ahora sí, o duplicaciones, bueno, el que más abunda, ¿no? Son las inserciones debido a elementos móviles, ¿no? Los ALUs o los LINES, ¿no? Ahí están. Enorme. Bueno, era todo eso que teníamos ese bull rojo en 300 pares de base, ¿no? ¿Lo ven? Mucha información, ¿no? Mucha información tienen aquí, pero bueno, es un análisis fascinante de cómo se rearreglan las cosas en el genoma humano, ¿no? Quiero avanzar, a ver si podemos avanzar lo más posible. Bueno, en este gráfico es la primera vez donde dice, bueno, ¿qué pasa a nivel poblacional? ¿No? Ya sabemos todos los mecanismos, cómo lo mapeo, etcétera. Bueno, a nivel poblacional, ¿qué pasa? Bueno, ellos van a hablar de 14.000 de lesiones autosómicas donde pueden inferir genotipos, ¿no? Inferir un genotipo quiere decir que puedo tenerlo de forma, ese rearreglo lo puedo tener de forma homocigota, en la referencia o en el alternativo, ¿me siguen? O puedo tener heterocigotas, ¿se dan cuenta? Eso quiere decir tener un genotipo de un rearreglo estructural, ¿no? Lo voy a tener de forma heterocigótica, ¿no? Sea porque el largo es diferente, fundamentalmente, ¿no? Por el largo, ¿no? O es igual en ambos cromosomas. Bueno, lo voy a marcar en 156 individuos, y entonces ese set de variantes estructurales, acá, ¿qué es lo que va a decir? Bueno, esto es el sueño de todo pibe que trabaja en rearreglo estructural, que es que eso sirva como referencia para genotipar, por ejemplo, enfermedades, o hacer una asociación de enfermedades. Porque en verdad, si yo tengo un genotipo, a mí me da igual que sea un SNP o que sea un rearreglo estructural, mientras que lo pueda mapear, ¿no es así? Veo una asociación de desequilibrio de ligamiento. ¿Está bien? Bueno, terminemos con esta tontería. Ningún trabajo serio de asociación de genoma completo se ha hecho con este tipo de variabilidad. Pero bueno, lo podemos decir en un paper teórico, no pasa nada. O podemos mapear, podemos medir los R, etc. Pero lo cierto es que nadie ha trabajado con este tipo de variabilidad, sí para asociación de enfermedades. Ahora bien, CEU, Yoruba y asiáticos. ¿Qué es lo que vemos? Bueno, aquí vemos la frecuencia de alelo alternativo, es decir, lo que no tengo en la referencia. Si en la referencia tengo una inserción, lo que va a marcar es la deleción, ¿sí? O si tengo una deleción en el sample, ¿no? En el test, pues esa es la frecuencia que yo voy a medir. No lo veo, ¿ok? Entonces voy a marcar la ausencia como algo. Por supuesto, es más fácil pensar
que tengo una inserción que no la tiene el genoma humano y mapeo eso. Puedo crecer desde poca frecuencia en las poblaciones hasta frecuencias muy altas. Y aquí veo el número de variación estructural. Fíjense que en 156 individuos no llegó con baja frecuencia a más de 1000 variantes estructurales, ¿no? O, bueno, 1200 en total, sumadas, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que pasa? Bueno, como siempre, ¿no? Fíjense que, por ejemplo, Yorubas. Bueno, observados en Yorubas. Y sí, Yorubas tiene, cuando la frecuencia de la variante estructural es baja, solamente va a estar en Yorubas. Es decir, son las propias, las privadas. ¿Ok? Son las variantes estructurales privadas. Y son masivas, ¿no? Masivas en el sentido que son mucho más de lo que se ven de las propias en SEO o de las propias en asiáticos, ¿ok? Que son las celestes, ¿ok? Cuando estoy por arriba, la misma regla, cuando estoy por arriba del 5% del MAF, ¿no? Del alternativo, pues ya espero verlas en todas las poblaciones, ¿no? Bueno, fíjense qué sucede, ¿no? Es decir, cuando estoy a una frecuencia del 5%, más o menos por acá, ¿sí? Pues ya empieza a estar en todas las poblaciones, ¿ok? Está en todas, está en todas. Observadas solo, también en SEO, observadas también en asiáticos. Bueno, puedo jugar como querramos, ¿ok? Voy a estar por arriba, pero siempre las que son privadas son las de baja frecuencia, las que son compartidas son las variantes de frecuencia más alta. ¿Se entiende eso? ¿Está bien? ¿Ok? Ok. Camila, va. Estás en la Torre Eiffel al revés. Cosa más rara. Bueno, está muy bien. Me gusta esa foto. Sí, Ok. hace muchos años. Hace mucho tiempo. Está al revés, ¿qué estás? ¿En un lago o algo así será? No, es un mural, Ah, un mural. era al revés, Ok. una vuelta. Qué guay. Sí. Bueno, yo para despejarme un poco la cabeza. Bueno, selección natural. Fíjense esto. Nuevamente, la frecuencia de la alternativa, es decir, la variante estructural que no tengo en la referencia. Y bueno, ¿cuánta de esa variante estructural en log? Estamos hablando de miles, cientos y decenas, ¿no? Encuentro en regiones intergénicas. Bueno, mucho en regiones intergénicas. Menos cuando intersecta intrones. Y mucho menos cuando intersecta, digamos, región codificante. ¿Ok? Lógico. ¿Está bien? Lógico. Selección natural. Bien. Bueno, llegamos a la fase 3 de 1000 genomas, en el cual, digamos, ahora lo que voy a hacer, bueno, este es el paper, digamos, de variantes estructurales, no es el mismo paper de antes, ¿no? De los SNPs. Ahora, 1000 genomas, digamos, saca un artículo con otra gente donde analizó variantes estructurales en el mismo set, ¿no? En 2504 genomas humanos, ¿no? An integrated map of structural variation, ¿ok? Pues bien, ¿cuál es la diferencia fundamental con el anterior? Bueno, fíjense las librerías. Las librerías antes eran de Illumina de 36 pares de base, ahora van a ser de 100. O sea que todavía pueden pegar mejor y más largos, ¿ok? Para estar absolutamente seguro. El split read puede descubrir más cosas, ¿no? Es diferente partir un read de 36 a 18 que partir 50 y 50, ¿no? Es decir, tienen mucha más precisión. Entonces, bueno, nada, 26 poblaciones, ¿no? Y van a describir el set de variación estructural más grande de la historia humana. Es exactamente lo que van a hacer. Y bueno, acá lo tienen. Fíjense el autor, ¿no? Sudmant. Vamos a hablar de él después, ¿no? Esta es la publicación en Nature, el año 2015. ¿Ok? Entonces, fíjense lo que sucede aquí en este gráfico. Aquí ustedes tienen deleciones, duplicaciones, copy number variation múltiples, es decir, repetidas, ¿no? En diferentes poblaciones,
Inversiones e inserciones de elementos móviles. Esta no me acuerdo qué era, no importa, y este es el total. Bueno, lo que tiene la parte más oscura es lo novel, es decir, lo que no estaba en las bases de datos de variación estructural. Es decir, que si suman todo, básicamente casi están por arriba del 73%. Están describiendo un 73% de todo lo nuevo. Es decir, este paper describe, antes teníamos 22.000, bueno, eso no es nada. Hay 73% de todo lo que vamos a definir es absolutamente nuevo. No estaba en las bases de datos, solamente se conocía el 25%. ¿Ok? Mayor definición. Fíjense, escala logarítmica en el tamaño de la variante estructural y en el número de variantes estructurales, las cuales pueden ser perfectamente determinadas. En distintos colores tenemos diferentes tipos de variante estructural en relación al genoma de referencia, deleciones, duplicaciones, inversiones e inserciones. Bueno, fíjense, claramente lo que abunda a baja frecuencia en relación a cualquiera de las demás son las deleciones. ¿Sí? No baja frecuencia, bajo tamaño. ¿Sí? Tamaño pequeño, lo que abundan son las deleciones. Comienza a crecer luego las inserciones, ¿sí? Pero tienen un rango que va desde pocos pares de base hasta 10K, no más. ¿Ok? Cae ahí enormemente. Luego lo que crece son las inversiones que caen a 100K. Luego crecen, bueno, al mismo tamaño, ¿sí? Perdón. Las inversiones, perdón, las duplicaciones y los copy number, ¿ok? Que van a llegar hasta el rango máximo de una megabase, que es lo que pueden ver, ¿ok? Bueno, no estaba mal entonces de haber hecho tanto hincapié en las deleciones, ¿no es así?, en la fase 2, ¿no?, una anterior a esta, porque ella es el bulk, fíjense la cantidad, ¿no?, es decir, a nivel logarítmico. Fíjense que las deleciones tienen de enorme cantidad, ¿no?, desde pocos pares de base hasta casi 10K, ¿no?, por arriba de un K, es enorme, ¿no?, la cantidad de cosas que faltan y que se insertan después también, ¿no? Ok, bueno. Un perfil. Ahora vamos a comparar en relación a las poblaciones. Bueno, fíjense la similitud de este gráfico con, ¿recuerdan el gráfico que veíamos que crecía en todas las poblaciones, que crecía hacia este lado los SNPs, lo privado? Bueno, es exactamente lo mismo, ¿no? Proporción de variantes estructurales en este lado, es decir, una densidad, y aquí tienen, bueno, el conteo de variantes alélicas, si quieren, la alternativa a la referencia, esto es como un espectro, ¿no? Esto puede ser también la frecuencia, ¿ok? El conteo de variantes, acá lo están haciendo de manera raw, no en porcentajes, ¿ok? Esto va a ser más frecuente y esto menos frecuente, obviamente, ¿ok? Están contando la variante, no la referencia. Bueno, a medida que aumenta la frecuencia o el conteo de esa variante, cuando la encuentro muchas veces, ¿no?, más de 10 veces, bueno, digamos, cuando la encuentro más de 10 veces y es digamos, cuando la encuentro más de 10 veces, pues tiene esta probabilidad de estar compartida, ¿no? A medida que aumenta, ya lo cuento 100 veces, bueno, básicamente va a estar compartida por todas y va a estar en todos los continentes, ¿ok? Pero claro, si tengo menos de 100 de cualquier variante, bueno, a lo mejor ya empieza a ser privada, ¿ok? Y el número de privadas es mayor en África, y fíjense lo poquito que tiene América, ¿no? Esa superficie. El este de Asia tiene más, Europa, sur de Asia. ¿Está bien esto? Pregunten todo lo que Sí. no se comprenda, ¿ok? Pero se Bueno, nada. diferencia mucho Sí, dime. ¿Acaso este gráfico se diferencia mucho, digamos, en la tendencia, solo por el hecho de ser estructurales, se diferencia de las otras que eran las no estructurales, ¿no? Las de SNPs y de todas esas cosas? Porque más o menos, a simple vista me parece que es lo mismo, ¿no? Bueno, es que el Las patrón primeras es tienen el más mismo. variabilidad. Exactamente. Es decir, en verdad, una manera de ver esto, una forma quizás superadora, es que este es el patrón general. Un SNP
por el hecho de ser SNP, lo único que le queda es cambiar de un alelo a otro. ¿Sí? No puede tener otra cosa. Entonces, bueno, entonces, ¿qué puedo medir? Y voy a medir solo la frecuencia, ¿no? La frecuencia de uno o del otro. Pero el patrón es el mismo. Es decir, esto es la normalidad, muchachos. El hecho de ser un SNP es una cuestión particular sobre la estadística del genoma, ¿no? ¿Se dan cuenta? Es decir, las cosas que ocurren con las cosas que ocurren de menor tamaño, ocurren muchas veces, ¿sí? Las cosas que se comparten, digamos, a muy baja frecuencia, van a ser exclusivas de las poblaciones. Las cosas que se comparten a mayor frecuencia van a ser compartidas por todas las poblaciones. Y eso puede ser un SNP o una variante estructural, ¿no? Es decir, no, es un patrón, es un patrón. Un patrón estadístico casi si quieren neutral de lo que pasaría en un genoma, ¿no? Bueno, lo que pasa es que también eso no es neutral porque es una consecuencia, ¿no? Es decir, no obtendríamos eso si la selección natural no estaría limpiando, digamos, todo. Bueno, en este gráfico lo que se ve nuevamente es si las deleciones son tan fáciles. Perdón, Sí. ¿podría hacer una pregunta Las que que no quieras. termino de entender? Sí, Gris. No termino de entender. Ujú. Por ejemplo, yo veo que hay pocas variantes alélicas, ¿no? Por ejemplo, para Asia, pocas variantes alélicas, pero hay mucha proporción de sitios de variantes estructurales. ¿Eso me está diciendo? Bueno, es que estos ejes, siempre acá, cuando son ejes que son así conjuntos, esto, si querés, esto ponerlo como proporción de variantes. Cambia esto. Proporción. Por eso, pero son pocos alelos que representan una proporción muy grande. Pocos alelos que representan una Porque proporción muy grande. por ejemplo, eso Claro, es lo que no, como que no termino de entender. lo que te dice aquí es que las variantes digamos, que lo ves una vez, que es un singleton, Sí. ¿ok? Pues abundan enormemente como exclusivas, ¿no? En África, menos en América. Bueno, las variantes que las contás dos veces. Esto es lo mismo de siempre, ¿no? Un espectro. Puedo contar variantes alélicas, esto es el número de variantes alélicas. Y esto lo podés determinar, qué sé yo, de muchas maneras diferentes, porque vos podrías contar variantes alélicas de diferente manera, ¿no? Es decir, primero, de lesiones, bueno, de 50 pares de base hacia adelante. Bueno, pero que se posicionen en una región única. Bueno, sí, vale. Es decir, este eje vos lo podés cambiar como quieras. Lo cierto es que cuando una variante alélica, por eso yo lo menciono de forma general, cuando vos tenés, o si querés lo leemos acá, mira, mientras las variantes estructurales raras, ¿sí? Si las que encontrás muy pocas veces son típicamente específicas de individuos dentro de grupos de continentales, ¿no? Cuando la frecuencia de la variante alélica es mayor al 2%, se ve básicamente casi en todos los continentes. Es decir, a medida que una variante alélica vos la podés contar más veces, las vas a ver en todos los continentes. Si una variante la podés contar 100 veces, va a estar compartida seguro por 2 continentes. Si la podés contar 1000 veces, esa variante, en ese set de 2500 genomas, está en todos los continentes, ¿no? ¿Está bien? Está bien. Sí, ahí está. Gracias. Pero bueno, esta es la proporción, ¿no? Es decir, son figuras que no son muy chulis cuando no están definidas bien, ¿no? Bueno, digamos, lo importante es el concepto. A frecuencias bajas abundan las variantes, a frecuencias bajas abundan las variantes raras y específicas de cada población. A medida que esas variantes van siendo cada vez más comunes, de la misma forma que la frecuencia de los SNPs, ¿sí? Pues van siendo más continentales y cosmopolitas, ¿ok? Aquí lo único que vemos es una gráfica de, bueno, si tengo de lesiones de 1000 pares de base, de 5000 o de 20000, yo puedo mapear, ¿sí? Variantes
de SNPs a esas variantes estructurales a 0,8 de R cuadrado, desequilibrio de ligamiento, o a 0,6 o a 0,4. Bueno, nuevamente, el juego perverso de tratar de poner variantes estructurales en los chihuahuas. Bueno, sí, sabemos que las variantes de 20 megas, perdón, de 20.000, ¿sí? Podrían mapear muy bien, ¿sí? SNPs, ¿ok? Bueno, pero el tema es cuántas, ¿no? Es decir, ¿cuántas tengo yo de 20.000? En 20.000 yo tengo muchos SNPs, ¿no? Muchos SNPs, y más si tengo frecuencias bajas. Bueno, nada, sigamos. Bueno, este es un gráfico también que es icónico, si se quiere, ¿no? ¿Por qué? Porque por primera vez ustedes van a tener juntos en una diapositiva las variantes de SNPs y las de lesiones. Hablamos de las de lesiones porque son mayoritarias y porque son descubiertas fácilmente por 3 algoritmos diferentes y muy bien caracterizadas en su posición. ¿Ok? Entonces, ¿qué es lo que estamos viendo aquí? Aquí lo que vemos es el número de pares de bases diferentes entre individuos dentro y entre continentes, ¿no? Para de lesiones y para los SNPs. Que vamos a ver que después vamos a tener un ratio de lesiones sobre SNP y van a mostrar un patrón interesante. Bueno, fíjense lo siguiente. ¿Qué es lo característico? Bueno, que África siempre tiene más de todo, ¿ok? Vamos a verificar eso, ¿no? Bueno, vamos a verlo en los SNPs. Bueno, aquí tengo la escala de este plot de, ¿cómo se dice? De grados, ¿cómo se dice? Heatmap. Gracias. No, heatmap. De calor, ¿no? De mapa de calor. Entonces, fíjense, acá tengo 3 millones, 4 millones, 5 millones, 6 millones, 7 millones. Cuanto más pares de base tengo diferentes en SNPs, ¿sí? Más rojo soy. ¿Ok? Si estoy en azul, estoy frío. ¿Ok? Entonces, claro, los africanos consigo mismo, pues, tienen millones, pero, digamos, los africanos con cualquiera de los otros están más rojos que cualquiera de las otras comparaciones fuera de África, ¿no? Que van a tener menos. Es decir, estoy entre 4 y 5 en la comparación de África, ¿sí? Y en 3 en África con cualquiera de los demás. ¿Lo ven? Es decir que, nuevamente, esto está muy bien. Tengo entre 4 y 5 millones de SNP diferentes, ¿no? Entre africanos y fuera de África, pero vamos a ver qué pasa, y por fuera de África tengo menos diferencias en SNPs, ¿no? Diferencias en SNP. Bueno, vamos a ver qué pasa con las deleciones, ¿no? En las deleciones, lo que veo que es, bueno, ahora ya lo que tengo es un heatmap más rojo, es decir, que estoy contabilizando más. Pero la escala va a ser más o menos lo mismo. Tengo 7 millones de pares de bases afectadas, cuidado, pares de bases afectadas por deleciones. No es que tengo 7 millones, ¿ok? Lo más rojo de lesiones. No, las deleciones son decenas de miles en los genomas, ¿ok? Pero lo que tengo son las pares de bases afectadas. Acá, como el par de bases afectado coincide con el SNP mismo, cuento por 1. Pero acá lo cuento por pares de bases afectadas. Bueno, África es más rojo que cualquiera de los demás, pero aquí tengo una escala de 7 millones y aquí estoy en una escala entre 6 y 5. Es decir, mientras que aquí estaba en una escala de 4 y 3, o 5 y 3, acá tengo una escala entre 7 y 5. ¿Ok? Entonces, ahora, ¿qué es lo que voy a mirar? Bueno, justamente la relación dentro y fuera de África de cuánto afectan las deleciones por SNP. ¿Ok? Es decir, cómo se ve afectado un genoma, ¿sí? En relación a la cantidad de SNP que tienen. Entonces, aquí ya esto se ve muy diferente, ¿no? Y la diferencia es esta, ¿no? Es decir, que lo que vemos es que la proporción relativa, ¿no? De
de bases afectadas por deleciones en relación a los SNPs, bueno, muestra un exceso, ¿sí?, en las poblaciones no africanas que está por arriba del 13%. Fíjense, es 1.3, 13%, ¿no? Es decir, lo que tengo aquí ahora es que la cantidad de lesiones, ¿sí?, en relación a los SNP va a ser mucho mayor fuera de África que dentro de África. ¿Por qué sucede esto? Y porque en verdad tengo muchos SNPs en África, ¿ok? Tengo muchos SNPs en África, pero es cierto, también tengo muchos pares de base afectados en África también. Sí, pero la relación, cuando hago esa relación entre todos los continentes, lo que veo es que está más afectado el número de deleciones, o sea, de pares de base tomadas por deleciones en relación a los SNPs, que fuera de África que dentro de África. ¿Esto qué quiere decir? Bueno, esto lo podemos decir de la siguiente manera. Lo podemos decir que cuando uno mira un genoma europeo, asiático o americano, uno espera encontrar una mayor proporción de bases afectadas por deleciones en relación a los SNP que tiene, que si lo mira en África. En África va a encontrar menos deleciones en proporción a la cantidad de SNP que tiene. ¿Ok? ¿Y para qué podría servir esta comparación, Hernán? Bueno, a ver, podría servir, ustedes saben que muchas de las enfermedades están asociadas a cambios estructurales. Y si yo tengo una proporción más grande de cambios estructurales en relación a la variabilidad, porque esto es variabilidad, ¿no? Es decir, los SNP son variabilidad. Si yo tengo un cambio estructural mayor fuera de África que dentro de África, uno pensaría que muy probablemente esté afectándose de forma más importante, ¿no?, las lesiones fuera de África que dentro de África. Bueno, es una hipótesis, ¿no? Es una hipótesis, en función de esto que por se... ejemplo, en realidad lo primero que yo pensé fue que la tasa de generación de lesiones quizás es más rápida que la de generación de SNPs. Bueno, lo tenés acá, Digo, míralo. Míralo. Cuando uno compara la tasa de mutación, no había leído todavía. no lo habías leído, bueno, acá está. Tiene mucho que ver, claro. Bueno, fíjate que es el... uno está por 10 a la menos 8, está por 10 a la menos 4, ¿no? O Claro, pero me 6 imagino, menos 4. Sí, claro. Lo que pasa es que además de afectar, tenés, o sea, las deleciones ocurren de manera más frecuente. Es decir, que en verdad, muchachos, lo que debería hacer nuestro genoma es tratar de evitar las deleciones más que corregir la base, ¿no? Es decir, nuestro genoma debería tener defensas o debería haber evolucionado para que esos mecanismos, en verdad, si no lo puede hacer, porque el proofreading, ¿no? Es decir, lo que tenemos son mecanismos de corrección de bases, que esos mecanismos vienen del origen de la vida, ¿no? En el origen de la vida no hay variación estructural que se mete, ¿no? Porque eso revienta en una generación, ¿no? Es decir, no, eso no se sostiene en los organismos inferiores. Entonces, toda la maquinaria que evoluciona que heredamos nosotros de las bacterias, cibobacterias, y arquebacterias, etc., creo que es de arquibacterias, todos esos mecanismos, pues básicamente está funcionando para que esta tasa de mutación sea lo más baja posible. Pero dado que ha ingresado una cantidad de elementos enormes en el genoma que se mueven, que se insertan, la salud, etc., bueno, tenemos una tasa enorme de esto. Bueno, acá lo único que puede hacer es que la selección natural trabaje. No han evolucionado mecanismos moleculares para curarnos de esta tasa, ¿no? Es decir, tenemos de 100 a 10.000 veces más sustituciones, ¿no?, debidas a copy number que debidas a SNPs, ¿no? Más entre 100, ¿no? 10 a la 8 a 10 a la sexta, y 10 a la 4, menos 4 a la menos 8, ¿no? Entre 100 y 10.000, ¿no? Es decir, es enorme, ¿no? ¿Y por qué los africanos tienen menos de esto? Bueno, porque ellos tienen más variabilidad, ¿no? Entonces, si lo contrastamos en relación a SNP, esto va a estar más frío, ¿no? Esto va a estar más frío, inevitablemente. Perdón, ¿ya vimos si hay algún gráfico de hotspots de lesión? Bueno, es lo que te mostraba acá arriba, digamos, está muestreado acá, Ah, ok. todo de aquí, ¿no?
Sí. Lo podrías mirar así. Ah, ese, claro. Lo Ah, podrías bueno, mirar está así. por tocar. Yo no he visto otro tipo de cosas, ¿no? Ok. Bien. Ok. Entonces, vamos a este gráfico que también es muy bonito y es mucho más sencillo que los anteriores, ¿no? Seguimos, este gráfico viene de material suplementario de la misma publicación de la fase 3. Ahora yo lo que puedo hacer es determinar los genotipos homocigotas de lesiones. Seguimos con las de lesiones porque son muy buenas, marcadores, ¿no es así? Homocigotas y heterocigotas para esas de lesiones. Entonces, lo que voy a hacer es comparar algunas poblaciones de 1000 genomas, ¿ok? Bueno, fíjense lo que pasa. Los genomas africanos, estos se llaman violin plots, ¿no? Plots de violines, ¿no? Parecen, tienen esa forma de violín. Lo único que hacen es comparan la diversidad de todos los individuos de una población aquí en relación a qué cosa. Bueno, aquí están graficando las de lesiones en homocigosis, es decir, contabilizo aquellos individuos que en sus 2 cromosomas efectivamente tienen una delesión, ¿ok? O que tienen, o que son heterocigotas para esa delesión, ¿ok? Una u otra cosa. Y bueno, ¿esto qué quiere decir? Que sea finito aquí. Y bueno, que de lesiones entre 450 y 400 pares de base, ¿sí? Más o menos todos tienen las mismas, ¿ok? Quiero decir, no hay dispersión, no hay que algunos individuos puedan tenerlas y otros no tenerlas, ¿ok? En cambio acá, bueno, esto es como una dispersión en una curva normal, ¿no? Es decir, sobre cada largo, fíjense que aquí estoy tomando, mis alelos son el tamaño, ¿se dan cuenta? Cada variante estructural tiene como alelo el tamaño de esa lesión. De lesiones de 350. Bueno, entonces voy a graficar todos aquellos que tengan de 350 de lesiones de forma homocigote, lo voy a graficar acá. Bueno, ¿qué es lo que ven? Que solamente los individuos ASW, bueno, todos ellos tienen, ¿sí? Un número, ¿sí? De individuos que tienen eso. Muy bien. Pero fíjense que básicamente estas poblaciones africanas, la mayor parte de las de lesiones en homocigosis están alrededor de 275. ¿Ok? Hay algunas dispersiones, hace que algunos tienen más y otros menos. Pero tienen, en homocigosis, tienen de lesiones pequeñas. El resto de las poblaciones del mundo tienen de lesiones bastante más grandes. Esto es curioso, ¿no? ¿Por qué los africanos tienen homocigosis de lesiones pequeñas? Bueno, no las comparten con los demás. No las comparten con los demás. Ahora, en heterocigosis, claro, si tengo de lesiones en homocigosis pequeñas, los heterocigotas, ¿sí? Los heterocigotas van a tener una dispersión en relación al resto del mundo, bueno, con de lesiones más grandes, ¿no? Es decir, que los individuos africanos exhiben, como se dice acá, un 27% más de lesiones, perdón. Esto es el número, no tenía sentido lo que está diciendo. Esto es el número de lesiones homocigóticas, ¿ok? Es el número de lesiones homocigóticas. No están en el tamaño, sino es una complicación enorme. Esto es el número de lesiones, ¿ok? Entonces, ustedes encuentran que las de lesiones en homocigosis, las de lesiones, todo el conjunto de lesiones que pueden tener desde pocos pares de base, 50, hasta 1000 pares de base, donde está el bulk, ¿sí? Pues en homocigosis tienen 270, ¿sí? En promedio, ¿no es así?, por cada una de las poblaciones. ¿Sí? 270 de esas de lesiones, ¿ok? En forma homocigótica. En heterocigosis van a tener muchas más, ¿ok? En heterocigosis el número de lesiones que están en forma heterocigótica en los africanos son mucho mayor que en el resto del mundo, ¿ok?
¿Se entendió esto? Perdón la confusión, no es el tamaño, sino es el número, ahí lo tienen, ¿no? Hashtag, el número de lesiones heterocigóticas. Es decir que los africanos son menos homocigóticos y son más heterocigotas. Bueno, sí, porque tienen más variación, ¿ok? El tita, ¿no es así? El número de variabilidad estructural es mucho mayor en africanos que en el resto. Los que están más cerca, es decir, los que son más homocigóticos y menos heterocigóticos, son los asiáticos del este. Y fíjense lo que pasa con los americanos, ¿no? Tenemos unos rangos enormes, ¿no? Tenemos desde muy pocos homocigotas a muchos homocigotas. Bueno, esto es digamos, mestizaje, ¿no? De estos grupos y de estos grupos, ¿ok? ¿Está bien aquí? Sí, sí. Ok. Este gráfico muestra algo más. Muestra cómo esa variación estructural afecta a regiones codificantes, elementos ultraconservados, intrones, exones, elementos del coding sequencing que son con bajo RVIS. RVIS es Residual Variation Intolerance Score. Es un score que se inventó para saber si cambiando los residuos, ¿no es así? Está más afectado o menos afectado ese CDS, ¿no? Bueno, y lo que ven que es, bueno, una distribución en color de si es menos frecuente o más frecuente esa variante estructural, ¿ok? Entonces, las variantes que son menos frecuentes, ¿sí? ¿Qué es lo que vemos? Vamos a ver el patrón, ¿no? Bueno, a medida que aumenta la frecuencia, ¿sí? Va a ser más intolerante. Fíjense que esto es un log del fold enrichment, log en base 2. Es decir, que esto es lo que veo y esto es lo que menos frecuente se ve, ¿ok? Lo que se ve en menor frecuencia. Lo que se ve en menor frecuencia es aquello que está en alta frecuencia, como variante estructural, y que afecta con mayor probabilidad a algo que es muy sensible, ¿no? Un RVIS alto, ¿ok? Un high RVIS, un medium. Si es low, menos. Y si está en baja frecuencia, casi no va a existir, ¿ok? Fíjense un elemento ultraconservado. Un elemento ultraconservado, sabemos que es algo muy sensible, pues, digamos, pocas veces se ve porque va a estar en baja frecuencia, pero cuando toca, bueno, uno espera que no esté enriquecido, ¿no es así? No lo veamos muchas veces, ese elemento, esa variabilidad estructural, pero ahora, si son de alta frecuencia, ¿no? Si aumenta la frecuencia de esa variante estructural, ¿sí? Pues claramente lo va a afectar muchísimo, ¿ok? Bueno, es decir, lo va a afectar. En verdad, es un log fold del enrichment, es decir, no lo estoy viendo, lo veo con menor probabilidad sobre los 2.500 genomas. ¿Está bien? Y así como tenían acá, digamos, sobre estos coding sequence, fíjense lo que pasa con un pseudogen. Bueno, un pseudogen no importa en lo absoluto, ¿no? Al contrario, va a estar enriquecido cualquier cosa que le pongan, ¿no? Sí, con mayor o menor frecuencia. Lógico, no tengo en un intrón muy poco enriquecimiento de algo que no debería verse, ¿ok? Lo mismo va a pasar acá, ¿no? Ahora con distintos tipos de, ahora ya no tengo elementos genómicos que afectan a coding sequencing, sino que tengo diferentes tipos de variación estructural, de lesión, duplicación, inversión. Bueno, lo mismo, ¿no? Es decir, dado que lo que más existe son las deleciones, bueno, digamos, ellos van a afectar quizás con las mayores barras, pero las inversiones también, ¿no? Aunque son menos frecuentes. Lo que claramente voy a ver, ¿no? Multiple copy number, por ejemplo, en pseudogenes, sí existen, están muy enriquecidos con ese tipo de variabilidad. Y porque no lo afecta, digamos, no es funcional, ¿ok? Los coding sequencing, bueno, digamos, no están enriquecidos. ¿Esto qué quiere decir? No están enriquecidos con deleciones, están menos enriquecidos, están un poco más enriquecidos, si quieren, con duplicaciones, pero lo que claramente, bueno, eso, no tienen son esas deleciones, ¿no? Bueno, eso es exactamente lo que uno debería esperar. Y uno acá lo que debe esperar es que cuanto más frecuente es una variante que, digamos, que afecte una región, ¿no es así?
cualquier variante estructural, pues lo que estamos viendo acá es que cuanto más frecuente, menos va. Es decir, menos va a estar en una región de coding sequence. ¿Está bien esto? Bueno, fíjense la cantidad de cosas que uno puede analizar, ¿no? Con cositas que se machean o no en el genoma. ¿No? Nada más. Ok. Bueno, vamos terminando ya las 2 horas. Bueno, fíjense esto. Este es otro trabajo que yo lo muestro. Hasta ahora vimos 1000 genomas. Bueno, ahora fíjense esto. Un trabajo en el cual secuenciaron a alta densidad, ya no a baja densidad, ¿no es así? 236 genomas, no 2500, de 125 poblaciones, no de 26, ¿ok? En todas estas poblaciones, cada continente tiene un color diferente, ¿ok? Australia violeta, América azul, África rojo, marrón para Europa, este, sur y norte de Asia con colores diferentes. Fíjense el nombre, Sudman, again, ¿ok? Ajá. Es decir, este muchacho en el 2015 tuvo un Science y un Nature, hablando de lo mismo, pero de cosas diferentes, en poblaciones diferentes, pero de las variantes estructurales y utilizando los mismos algoritmos. Impresionante. Ok. Bueno, vamos a ver esto. Aquí tienen, esto siempre es un problema, nosotros lo sabemos. ¿Cómo voy a marcar a todas las poblaciones? Esto en R se puede hacer, ¿no? Hay mucha variabilidad de colores, etc. Lo importante es que sea claro. Entonces, fíjense lo que él hace, ¿no? Él va a analizar deleciones y duplicaciones. Bueno, lo que vamos a concluir ahora con estas comparaciones es que las deleciones son mucho más armónicas en mostrar las diferencias entre las poblaciones que las duplicaciones. Primero porque son más, sobre todo porque son más cortas, pueden definirse mucho mejor. Pero fíjense, esto es un PCA, ¿no? Un Principal Component Analysis que ustedes van a realizar más de una vez en los prácticos, y lo que tienen es que esto es África y esto es el resto del mundo. ¿Ok? Es decir, el componente de variación estructural debido a deleciones diferencia en el primer componente que agrupa el 5.93% de toda la variabilidad de variación estructural, en el primer componente hacia un lado y hacia otro, África versus el resto del mundo. ¿Ok? En deleciones. Es decir, estas deleciones no están en el resto del mundo. ¿Ok? Y en el otro componente que agrupa el segundo componente de variabilidad, que es menor, obviamente, esto es 5, casi 6 y esto es casi 4%, pues el resto del planeta. Aquí está Australia, aquí está parte de Asia, aquí está Europa, si no me equivoco, y América estaba en azul, ¿ok? Ahí está, ¿ok? Nosotros los americanos más cerca de los asiáticos por una cuestión de que pasamos por Bering, no porque hemos heredado de Europa nada, ¿ok? En cambio, fíjense que el PCA en las duplicaciones es más borroso, ¿no? No se distingue mucho. Bueno, si uno compara SNPs, uno va a tener, y ustedes lo van a ver, vayan si quieren a comparar el PC1 y PC2 de poblaciones mundiales, es este gráfico. Es una línea, ¿no es así?, donde tiene el resto del mundo y África por un lado. ¿Ok? Muy bien. Los copy number en deleciones en heterocigosis. Bueno, tienen esto nuevamente es el número de deleciones, nuevamente estamos en lo mismo, 270, ¿no es así?, de estas poblaciones africanas, y menor, ¿no es así?, en el resto de los continentes. Fíjense que en América es la menor de todas, si quieren, ¿no? Es decir, en verdad, uno lo que tiene aquí es que no heredamos, en este componente de mestizaje, no heredamos la mezcla europea que nos aumenta y nos lleva hasta acá. Es decir, en este trabajo él lo ha deducido. Con los copy numbers estamos viendo el patrón americano de menor variabilidad. ¿Por qué? Por diferentes cuellos de botella que lo veremos en la próxima clase. Y por supuesto en las duplicaciones se ve menos, hay menos heterocigosis, ¿sí? Y está más confundido absolutamente todo, los continentes. Pero fíjense que si uno mapea, digamos, los copy numbers, ¿no?, heterocigóticos con los single nucleotide variants, es decir, ya no solo los SNPs, sino aquellas variaciones que son menores a 50 pares de base, SNVs, ¿ok?,
pues tienen un R muy alto y mayor para África que para el resto del mundo, y los americanos estamos ahí abajo de todo. Bueno, esto es lo que yo insistía, que no lo veíamos anteriormente en las poblaciones de 1000 genomas, pero aquí lo estamos viendo. Aquí está tomando poblaciones probablemente no mestizas, americanas 100%, vamos a ver si podemos verlo. Bueno, aquí está 1, 2, 3, 4. Bueno, fíjense que son mixes, son quechua, no son de poblaciones de, no son las americanas, no es así, mestizas de México, de Lima, de Perú, ¿no? O de Los Ángeles, no, no. Están tomando poblaciones efectivamente americanas y entonces vemos efectivamente esa reducción de variabilidad, tanto de single nucleotide variants como en copy number. Bueno, maravilloso, ¿se dan cuenta? Acá lo vemos. Y las duplicaciones pues no mapean con una correlación tan buena, ¿no? Esa variación, ¿ok? Bueno, por eso las deleciones son tan importantes, ¿no? Las deleciones son muy buenos marcadores. Y vamos a terminar entonces con esto, porque la siguiente seguramente es la que me imagino. Bueno, es un poco más difícil, lo vamos a ver la próxima. Pero bueno, nada, aquí lo que tienen es un gráfico en el cual están viendo los diferentes continentes, y mapean las deleciones bialélicas versus los SNVs por población continental. Entonces tienen el número de individuos muestreados, el total de sitios segregantes de SNVs y los copy number. Bueno, fíjense, déjenme ver una cosa, aquí, claro, fíjense la diferencia en esto, ¿no? Es decir, la escala. Aquí tienen 2 millones hasta 3 millones, y aquí tienen 300 copy number. Bueno, esa es la escala de variantes de único nucleótido o hasta 50 y variantes de copy number con mayor. Esta es la diferencia de esto, ¿no? Estos son los números. Entonces, bueno, el copy number por individuo. Entonces ahora empezamos a ver algo, ¿no? Que habla de los individuos. Pues tenemos, qué sé yo, en África 319, mientras que en el resto tenemos mucho menos copy number por individuo. Y heterocigotas 261, mientras el otro está en el orden de los cientos o 200. Claro, si uno, bueno, aquí tenemos el tita de copy numbers, ¿no? Es decir, la variabilidad debida a genotipos debidos a copy number por genoma. Bueno, fíjense que duplican los africanos la variabilidad en el tita de Watterson, ¿no? Lo que serían sitios segregantes, pero esto ahora los sitios segregantes son de copy number, ¿ok? En relación al genoma. Bueno, 534 versus 200, 535 versus 200. Y por supuesto los menores deberían ser los americanos. Déjenme verlo acá. Acá los americanos, 208. Y sí, somos los que menos variabilidad tenemos, ¿ok? Nuestro continente, por los diferentes cuellos de botella. Y esta columna lo que mide es bueno, algo un poco sutil, que es la cantidad, si cuento más de 2 alelos. Bueno, no importa ahora. Mírenlo ustedes, si tienen preguntas me lo dicen la próxima. ¿Qué hora es? Y 2. Déjenme terminar con esto porque, sí, quiero terminar con esto. Fíjense lo que estamos viendo aquí, nuevamente, de lesiones y duplicaciones. Pero ahora lo que voy a ver es un espectro de frecuencias plegado, ¿sí? Es decir, en relación al ancestro, ¿sí? Debido a lesiones y duplicaciones, ¿ok? Y lo voy a mirar en regiones intergénicas y génicas. Nuevamente, voy a mirar cómo afecta la selección natural. Bueno, fíjense que lo que vemos acá es que a medida que la frecuencia de las deleciones, ¿sí? En las regiones génicas se hace cada vez menos frecuente, es más abundante, ¿ok? Bueno, sí, es más abundante que las intergénicas. Bueno, ¿esto qué significa? Bueno, que está afectando efectivamente, digamos, a las génicas de manera más abundante lo que podrían ser singletons, ¿ok? Pero, digamos, nos protege el hecho de ser heterocigotas, ¿no? Para muchas de estas, ¿no? Heterocigotas. No se ve así en duplicaciones, es decir, es menos significativo, ¿no es así? Este exceso, ¿no es así? Esta dispersión en relación a lo esperado, ¿no? Y aquí lo que tienen es digamos,
una regresión sobre, digamos, la frecuencia o la tasa de mutación, ¿no es así?, de lesiones a medida que el tamaño va disminuyendo. Y bueno, es muy frecuente, es decir, tiene un incremento de la tasa de mutación para generar variantes de tamaño pequeño, y cada vez que son más grandes va disminuyendo, ¿ok? Eso para las deleciones. En cambio, las duplicaciones, pues no tienen eso. Pareciera como que las deleciones claramente afectan más que las duplicaciones. Esto es lo que estamos diciendo, ¿no? Es decir, acá la correlación de tasa de aparición está casi, digamos, tiene un valor que 0.03, es marginalmente significativo, si quieren, en relación a esto. Pero bueno, hay una correlación entre la tasa de aparición a diferentes tamaños, ¿ok? Cosa que no se ve aquí. Están absolutamente penalizadas las de lesiones de alto tamaño, ¿no? Eso es lo que estamos viendo. Y como vemos acá, aquí fíjense, está más bajo, ¿no? Está más bajo, fíjense, es muy sutil, pero es más bajo a medida que tiene mayor frecuencia. Claro, esto es el efecto de la selección natural. Cuando están en baja frecuencia aumentan porque están en heterocigosis, ¿ok? En las duplicaciones no ocurre eso. Fíjense que los rojos en general pueden estar incluso por arriba. Las duplicaciones son permitidas, las deleciones no son permitidas, ¿ok? Bueno, ¿por qué son permitidas las duplicaciones? Bueno, vamos a Lynch, ¿no? ¿Qué pasaba con los genes duplicados, no es así?, a medida que aparecían, y se pseudogenizan muchos de ellos, es decir, no tienen un efecto quizás grande, pero tampoco van a generar genes nuevos tan fácilmente, ¿ok? Al menos no al inicio. Entonces, fíjense toda la dinámica que estamos viendo. Esto, lo próximo lo dejo para la próxima clase y ya vamos a terminar y vamos a empezar con la siguiente, ¿ok? Que todavía tengo que grabar, ¿ok? Estoy retrasado. Bueno, señoritas, señores, señoras, lo que quieran preguntar, pregunten por VoiceThread, lo que quieran, como se sientan más cómodos, ¿ok? Con esto estamos terminando la parte de variación estructural. Ahora lo que vamos a hacer es tomar todos estos elementos y llevarlos a todas las poblaciones, a las dinámicas poblacionales, al crecimiento y después a enfermedades. ¿Ok? ¿Está bien? Bien. ¿Mora? ¿Te gustó? Bueno. Todo bueno. Bueno, esto es interesante, ¿no? O sea, es copado mirar esto, digo. No, pero hay que entenderlo, ¿no? Hay que tomarse el tiempo para entenderlo. Porque al final, digamos, en nuestro genoma, ¿no? Tenemos, hay pistas estadísticas fíjense, de cantidad de cosas, no solo de los funcionales. Cuando empieza biología, dice, ah, sí, claro, los genes, el operón, ¿no? Ay, qué bonito. Bueno, acá tenemos cantidad de información de absolutamente procesos, ¿no? De procesos que han pasado, y cómo están actuando, ¿no? Esto es una maravilla de cómo está actuando, ¿no?, la selección en nuestro genoma. Bueno, pero ustedes ya saben mucho sobre esto, no los voy a aburrir. Bueno, chicos, ¿Te puedo hacer una consulta, pero en cuanto a la inscripción después de la materia? Sí, ahora me contás. Bueno, nada, entonces hoy no descansen, estudien, ¿ok? Repasen, etcétera, etcétera, ¿ok? Bueno, seguimos entonces la próxima. Me quedo con Mora. Bueno, preguntá, Mora, si querés, a ver si contestamos a lo demás. Lo que voy a hacer es parar Stop Share. Déjenme ver un segundo acá. Y lo que voy a hacer es dejar de grabar, ¿ok?